El doctor Carlos Silva Cárdenas, quien es un experto peruano en el tema, nos acompaña. Él es doctor en microelectrónica por la Universidad Autónoma de Barcelona, ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, es docente investigador de la Universidad Católica del Perú, con alrededor de 50 trabajos publicados en diversas memorias de congresos internacionales. Actualmente es presidente de la sección del Perú del IEEE. Formó parte de la comisión multisectorial que recomendó al gobierno peruano el estándar de televisión digital terrestre. Esta es una excepción que con mucho gusto la hacemos acá en Loja, porque en las jornadas no hemos tenido hasta ahora la participación de expertos extranjeros. Gracias a que estamos en la UTPL y gracias a esta muy buena relación que tenemos, le queremos dar la bienvenida al doctor Carlos Silva y decirles, como siempre, que es un honor que lo tengamos dentro de nuestras jornadas. Doctor, por favor, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, dado el tiempo que tengo, voy a correr un poquito. En primer lugar, agradecer a Jorge Luis Jaramillo, al ingeniero Morocho por la invitación, a los organizadores de este magnífico evento. Les voy a comentar un poco sobre la experiencia que tuvimos en la comisión que recomendó el estándar de televisión allá en Perú, que no necesariamente tiene que ser la misma, ¿no? Aquí. Bueno, algo de preámbulo, la situación nuestra al 2007 mejoró un poco respecto a la televisión hasta el 2009, pero grandes rasgos es esa. Algunas cosas no las voy a comentar un poco porque creo que nos vamos directo al tema en sí, ¿no? Teníamos 29% de gente que todavía no tenía televisión, como ustedes pueden notar, y un 71% de hogares que poseen al menos un televisor en todo el territorio nacional. Esta es una realidad registrada al 2007, mejoró indudablemente un poco, me parece que ahora la cifra es de alrededor de 83%. La cantidad de estaciones a nivel nacional las pueden notar ustedes claramente al lado derecho, donde Lima tiene la mayor cantidad de estaciones formalmente constituidas. Hay otras que obviamente la superintendencia ya también está tratando de ponerlas en orden, ¿no? Creo que estas dos o tres transparencias son equivalentes a la exposición que hizo el superintendente, donde lo que se quiere mostrar son las ventajas de la televisión digital. En un ancho de banda de 6 MHz, ustedes pueden apreciar que podríamos colocar un canal en alta definición, un espacio para lo que es interactividad y un espacio para lo que es precisamente la portabilidad. Esa es una opción. La otra opción es colocar, por ejemplo, señales de televisión estándar y agregar también estos dos aspectos que hacen poderosa la opción de tener o contar con televisión digital. Alguna de las ventajas, insisto, esto lo ha tocado magníficamente el superintendente, pero a grosso modo ustedes pueden notar ahí aspectos que en los tiempos actuales no tenemos. Por ejemplo, el aspecto de multicanal, el aspecto de interactividad y el aspecto de accesos móviles, ¿no? La televisión en los tiempos que están por venir en nuestros países va a cambiar dramáticamente de filosofía. En los tiempos actuales nosotros somos los que vamos a la televisión. En los años que vienen con la televisión digital, la televisión va a ir hacia nosotros. Estaremos en una estación de bus esperando nuestro bus y vamos a tener ahí, por ejemplo, la televisión, o vamos a tener en aparatos móviles enterándonos de las últimas noticias o viendo, si se quiere, el partido de fútbol que se está originando en Corea, por decir algo, ¿no? Algunos aspectos a resaltar: la interactividad, un aspecto nuevo que solamente hace más que resaltar la naturaleza que se está presentando tecnológicamente hablando en lo que es telecomunicaciones, que es la convergencia de la tecnología. La televisión era el único elemento de las telecomunicaciones que faltaba adherirse a este aspecto de interactividad. La televisión ya no va a ser un medio que tenga solo sentido, que tenga solo un sentido, sino que permitirá ahora también la información, permitirá también ahora la comunicación en ambos sentidos. Y eso es lo que se quiere decir acá. Y hay un aspecto absolutamente nuevo, que es el que se menciona aquí.
Debemos plantear canal de retorno, o se debería tener canal de retorno, precisamente para poder hacer preguntas, por ejemplo, a la propaganda que se nos está planteando en este momento, en ese jugador que acaba de meter ese gol en este momento, ¿no? Bueno, ahora sí entramos de lleno a la experiencia nuestra. En febrero del 2007 se nombró una comisión para ver este tema de la televisión digital, de adoptar la televisión digital, y esta comisión estuvo integrada por un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que la presidía, 2 representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien delegó esto en un representante de la televisión estatal y un representante de un instituto que vela por el cumplimiento de los derechos de los usuarios y de los que colocan de alguna manera equipos. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de la Producción y un representante de la sociedad civil a propuesta de Concord TV. Ocupé precisamente esta posición. 2 años después, prácticamente 2 años después, el 28 de febrero, después de analizar estos 5, en realidad 4, estándares existentes en el mundo, nosotros emitimos nuestro pronunciamiento. El gobierno peruano se tomó 2 meses para analizar nuestro informe, y es que en abril del 2009, de este año, dio pues conocimiento público del estándar que se adoptó, respetando la decisión nuestra, ¿no? Bueno, en el camino nosotros empezamos analizando todos los factores, pero en el camino nos dimos cuenta que este aspecto marcaría el futuro de la televisión. Esto es tendencia tecnológica, no lo estuvimos considerando en un principio y por lo tanto teníamos que considerarlo, y esto generó pues un alargue de la vigencia de la comisión. Por otro lado, inicialmente empezamos observando solo a 3 estándares que eran los que existían en ese momento, registrados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que era el japonés, el americano y el europeo. No existía, entre comillas, el chino ni la versión brasileña del estándar japonés. Ellos se acercaron exactamente en junio del año pasado a pedir que los consideremos. El Ejecutivo solicitó que así lo hiciéramos, y por eso que nuestro pronunciamiento tuvo que dilatarse también un poco para poder ver cuáles eran las prestaciones que ofrecían cada uno de ellos. Antecedentes. Bueno, de hecho, la idea es tomar en cuenta información económica brindada por los proponentes de los estándares. Esta era definitivamente dinámica porque el mercado tiene esa particularidad, y después nosotros mandamos a realizar un estudio de demanda e implementación de la TDT en el Perú, TDT, Televisión Digital Terrestre, y esto se basó fundamentalmente en una encuesta que se hizo a nivel nacional, con una muestra bastante representativa estadísticamente hablando. Estos son las diferentes postergaciones que sufrimos. Inicialmente, comentaba ahora un grupo de colegas, inicialmente nos dieron solo 6 meses para emitir nuestro pronunciamiento, tiempo extraordinariamente corto para hacerlo si es que queríamos hacer un trabajo bastante serio, ¿no? Y bueno, se fueron dando las postergaciones aquí. Bueno, ¿cuál fue la metodología que utilizamos? Fundamentalmente 3 aspectos. Primero, realizar pruebas de campo siguiendo no cualquier recomendación ni el libre albedrío, sino las recomendaciones que existen ya para estos casos por la UIT. Convocar la participación del sector privado y universidades para que nos sirvan de alimentadores y además de veedores en las pruebas, como los vamos a ver más adelante. Y realizar reuniones y seminarios, un poco como esto, para poder ir transmitiendo lo que íbamos encontrando, ¿no? Aquí citamos 2 fundamentales que sirvieron mucho. Este de aquí, por ejemplo, fue uno a nivel regional, donde se convocó a los 3 estándares que existían hasta ese momento, hasta abril de 2007, ¿no? Fue sumamente aleccionador, importante. Y realizamos uno prácticamente de cierre de trabajo, un poco para ver si es que se nos estaba escapando algunos aspectos, y ahí se invitó prácticamente a todos los sectores de la sociedad peruana para que emitiesen su opinión. De hecho,
todas nuestras actas, todas las pruebas, parcialmente esto, se iban colocando en una página web que se generó ex profeso para este tema. Muy bien, ¿cuáles fueron los 3 aspectos sobre los que nos centralizamos, ¿no? Según metodología de trabajo? El aspecto técnico, el aspecto económico y el aspecto de cooperación internacional o cooperación técnica. Para el aspecto técnico se encargó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la implementación de una Secretaría de Trabajo, y ellos se encargarían de ver básicamente las pruebas de campo, ¿no? Hacer las mediciones y encargarse de llevar los equipos de un lado a otro. La parte económica, lo que significaba evaluación de costos, no solamente para los broadcasters o los dueños de canales de televisión, sino también para el usuario, de esto se encargó a Indecopi, y ellos pues tenían que ver de reducir la brecha digital, en tanto, dicen algunos tratadistas, estamos en la sociedad de la información. Y la cooperación técnica se encargó al Ministerio de la Producción este tema, considerando precisamente estos aspectos y aspectos que voy a detallar más adelante. Empezamos por la evaluación técnica. Muy bien. Se realizaron pruebas de campo que incluyeron la participación de los broadcasters, obviamente de los representantes de cada uno de los estándares, y también aquí se invitó a las universidades que tenían facultades o escuelas de electrónica y telecomunicaciones para que sirvan de veedores en cada una de las pruebas. La ejecución de dichas pruebas se realizaron en 3 ciudades, Lima, Iquitos y Cusco, un poco tomando esto como muestra de la geografía diversa que existe en Perú. Y el protocolo de pruebas se publicó oportunamente para que todos sepamos de qué se trataba y en qué consistía estas, ¿no? En los aspectos considerados, podríamos decir, se trabajó observando cuál era el comportamiento de la señal en alta definición y el comportamiento de la señal en definición estándar. La evaluación de la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, esto era muy importante, si bien es cierto que algunos de los estándares trabajan en 6 MHz, hay otros que trabajan en 8 MHz, pero eso no debería significar dejar de lado a uno respecto al otro, habría que ver cuáles eran realmente los aportes de cada uno de ellos. Y las pruebas se realizaron, esto es importante, bajo el denominado principio de igualdad de condiciones, o sea, acá, ¿no? Hicieron una pregunta al superintendente sobre ese aspecto, y acá, por ejemplo, algún estándar dijo, no, yo quiero trabajar en un kilovatio, perdón. Entonces, bajo este principio, convencimos que todos deberían tener pues las mismas condiciones de partida y no podía haber desigualdad en este aspecto, ¿no? El mismo amplificador para todos los estándares, la misma antena de transmisión situada en Lima, en el caso de Lima en el Morro Solar, y un mismo punto de transmisión para todos, ¿ok? Entonces, estas eran las condiciones que se impusieron y que obviamente los representantes de los estándares estuvieron de acuerdo. ¿Cómo calificamos? Utilizando una norma en UIT en base a aspectos subjetivos. Se realizaron pruebas de campo, 41 puntos de recepción fija en Lima, mientras que en Cusco y Quito se tomaron 20 puntos. Una cuestión importante, inicialmente nosotros empezamos a realizar mediciones de campo electromagnético, campo eléctrico y campo magnético, ruido, ruido blanco, una serie de ruidos que existen en esta tecnología, pero luego al final razonamos y dijimos, finalmente lo que interesa es ver si la calidad de imagen y de sonido en un punto es importante. ¿De qué vale que la intensidad de campo electromagnético en este punto sea 20 milivoltios por metro, por ejemplo? Y que la otra represente 25 o 22 milivoltios por metro, si es que realmente lo que nos interesa es calidad de imagen y de sonido. Aspecto que fue transmitido por la ciudadanía mediante la encuesta que les comenté que se hizo a nivel nacional, ¿no? Pero esta fue la tabla que rigurosamente seguimos para puntuar a cada uno de los estándares. Se hicieron pruebas en movilidad y se hicieron pruebas en portabilidad, ¿no? Para esto se generaron 3 circuitos en Lima y en portabilidad igualmente se realizaron pruebas en 30 puntos en Lima y 5 tanto en Cusco como en Iquitos. Aquí tienen ustedes mapa de Lima, de la provincia de Lima, con los diferentes puntos que consideramos.
Aquí facilitó su antena una televisora privada, ATV, y desde acá se emitían todas las señales digitales en el canal, si no me equivoco, de UHF 35, ¿no? Desde aquí se emitían todas las señales y pues nos desplazamos a todos estos puntos para tomar las medidas correspondientes. Esto en HDTV, en alta definición. Después, al igual que aquí, invitamos a la ciudadanía que ofrezcan, entre comillas, sus domicilios para poder desplazarnos hasta ellos y tomar las mediciones del caso. Aquí alguna prueba de los domicilios que utilizamos, ¿no? En puntos interiores, ahí están los domicilios, nos desplazamos hasta ellos para tomar las pruebas y después aquí tienen ya las pruebas de movilidad. Se montó una van con todo el equipamiento correspondiente, en días diferentes con cada uno de los estándares, desplazando a los estudiantes universitarios para que califiquen esto, desplazando a los representantes de los estándares para que den fe que estábamos haciendo el trabajo correspondiente, y este fue uno de los circuitos que se siguió, ¿no? Con esta van. Aquí tienen el circuito 2, estos puntos rojos, ¿de acuerdo? Y el circuito 3 finalmente aquí. En gran parte nos movimos por un buen sector de Lima metropolitana. Inclusive íbamos hasta una zona este donde la señal es poco dificultosa en su recepción. Aquí tienen los circuitos que se trazaron para la portabilidad, ¿no? Igualmente en Lima, esto es en teléfonos celulares que cada uno de los estándares trajo para poder ver, y también otros aparatos móviles para poder captar la señal en estos lugares. Un poco, ahí está la van que se montó en Lima. Este es un estudiante universitario. En fin, las pruebas que se hacían, esto en Iquitos y esto en el Cusco, ¿no? Resultados de la evaluación técnica. En alta definición, en definición estándar, en movilidad y en portabilidad, los 4 puntos. Una cuestión importante. La primera pregunta es, ¿por qué le dieron 40% a alta definición? ¿Por qué 30%? ¿De dónde salió? ¿Qué criterio tomaron para esto de acá? La respuesta es, en gran parte, tomamos los requerimientos de la ciudadanía que las habíamos tomado de esta encuesta. En gran parte digo porque, por ejemplo, hay algún aspecto que todavía para el público general no es manejable, ¿no? Por lo tanto, el tema de la portabilidad implicaba probablemente hacer muchos seminarios para que se llegue a entender qué cosa significa. Entonces ahí se consultó a expertos y se tomó en cuenta este aspecto de portabilidad, asignándole este porcentaje de 20%. Luego les comento algo de la encuesta para que vean y se justifique estos valores. Muy bien. En Lima, Cusco y Iquitos, estos son los valores adquiridos por el estándar americano, el europeo, el brasileño, japonés y el chino. Un detalle importante, el brasileño iba con una camiseta hasta cierto punto y el japonés también, pero los dos en el fondo son lo mismo. Ya se explicó perfectamente cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, nosotros en algún momento dijimos, esto no puede continuar así, no pueden ir ustedes con 2 camisetas diferentes y en el fondo es lo mismo. Entonces, a partir de ese momento se juntaron y empezamos a hablar del estándar brasileño-japonés, que es precisamente el que hemos adoptado. El estándar brasileño y japonés, con todos los beneficios que esa suma significa. Muy bien. Aquí el primer lugar, ustedes lo pueden notar, en recepción fija HDTV lo tuvo el chino, en definición estándar igualmente, en movilidad igualmente, en portabilidad 0. No trajeron porque todavía no tienen implementado esto, igual que el americano. El americano es una norma que no tiene todavía implementado la portabilidad. Ellos nos comentaron que estaban en pruebas de laboratorio y que salía para noviembre de este año. Que sepa, todavía me parece, siguen en pruebas. Por eso, calificamos 0 aquí y 0 aquí. Se hace el conteo y finalmente
vamos a ver al final quién ganó finalmente aquí, aunque creo que ustedes lo pueden deducir. Justificación de la ponderación. La encuesta realizada a la ciudadanía arrojó no que sea más barato, una cuestión que nos llamó la atención. La gente quiere una televisión de mejor imagen y sonido, un mayor número de canales. En este orden fue, si se quiere, las opciones que mostró esta encuesta. La de más barato aparecía, me parece, por la posición número 8. Por tal motivo, señores, se otorgó 40% a definición, alta definición y 30% a estándar definition, ¿no? 10% a movilidad y 20% para la parte de portabilidad. En el caso de portabilidad, lo que les comentaba ya, se hizo un conversatorio con expertos en el tema y estábamos totalmente de acuerdo, la gente que tenemos ligación con ingeniería, que era un aspecto que debería tener un valor interesante mayor que el de movilidad. ¿Qué pasa con el segundo aspecto? La evaluación económica. La evaluación económica sobre la decisión consideró los beneficios netos para la sociedad. Eso significa fundamentalmente beneficios para los usuarios y para los radiodifusores. Asimismo, la evaluación económica consideró la eventual coexistencia de estas dos señales, aspecto que sucede en cualquier parte del mundo, sin dejar a uno respecto al otro. Y para efectos de realizar el análisis se consideró fundamentalmente un análisis de tipo estático. Eso significa los valores, los precios, los costos que ustedes, señores de representantes estándar, nos puedan mostrar el día de hoy, porque esto desgraciadamente es una fotografía que tenemos que tomar hoy día. De repente usted, y como va a suceder, ahí adelanto opinión, dentro de poco no habrá ninguna diferencia y yo particularmente creo que el aspecto tecnológico no va a ser problema. Las carreras que se están dando apuntan a perfeccionar increíblemente todo esto, ¿no? Si no, hagan memoria y vean lo que pasó con la televisión a color, con los mismos teléfonos celulares, vean lo que está pasando, ¿no? En la medida que todos los estándares exhiban prácticamente todos los atributos requeridos en mayor o menor grado, no vimos uno que tenga un factor, una característica terriblemente buena respecto a las otras, ¿no? Para el análisis se emplearon dos perspectivas de maximización, pensando en beneficios para el consumidor y la de minimización de costos para la gente que tenía que adoptar pues, en sus casas televisoras los costosos equipos que ya existen, ¿no? Se utilizó fundamentalmente unos datos y un parámetro que se denomina de disponibilidad a pagar por parte de la población. En la perspectiva de los costos se presentan las estimaciones de los costos de adopción de los hogares de los estándares considerados. Ahí tienen ustedes los 4 estándares. Para este enfoque se consideran diferentes escenarios de adopción, sea por compra de decodificadores para diferentes calidades de recepción de la señal o de aparatos de televisión. En palabras simples, aquí asumíamos lo que en un principio va a suceder. Mucha gente no se va a desprender de sus aparatos análogos, los que tenemos hoy día en casa, porque los compraron ayer o porque todavía funcionan muy bien, entonces a ellos les conviene comprar el decodificador. Okay. Y los otros, podrán comprar seguramente ya el televisor digital con el decodificador incorporado, ¿verdad? Entonces, esas consideraciones se tomaron en cuenta. Respecto al potencial beneficio para los empresarios, habría que ver cuánto les iba a costar, las tasas de financiamiento que ofrecían cada uno de los estándares y estos aspectos. La información que ha sido recibida por la Comisión no permite hacer una valoración conclusiva sobre cuál de los estándares exhibe costos mayores. Los equipos básicamente estaban en este orden, ¿no? Para un KB entre 140 y $100.000. Entonces no hay una diferenciación marcada. Los costos considerados para la evaluación, dados por los representantes de los estándares, decodificadores utilizando el formato de compresión de video MPEG-2, ahí tienen ustedes cada uno de los valores que dieron. Para alta definición, siempre MPEG-2, ahí tienen los valores, y el costo de un monitor que se podía encontrar en un supermercado en Estados Unidos, en Japón, etcétera, en cada uno de los lugares que representan a estos estándares, son valores que nos entregaron fundamentalmente los representantes de estándares. Aquí tienen ustedes
los 12 escenarios que se generaron, pensando en hogares que podían comprar solo el set-top box, manteniendo su televisor análogo, aquellos que comprarían set-top box y los que comprarían un televisor con un decodificador incorporado, hogares que comprarían set-top box en el caso de antena y hogares que comprarían set-top box y además el receptor correspondiente, ¿no? Cada uno de estos fue evaluado y si ustedes pueden notar, el estándar japonés ocupa el primer lugar en 11 de estas posiciones, salvo en la versión 8 en donde el estándar europeo pues presenta la mejor alternativa. Bueno, esto se los digo acá, igualmente aquí, en segundo lugar aparece el estándar europeo entonces en esta calificación. Lo que muy bien también ya se ha mencionado por parte del intendente, habría que ver qué nos daban a cambio de la adopción de su estándar, ahí entra una negociación muy dura que seguramente deben estar ahora, que se produce en el último mes ya, ¿no? El estándar chino, por ejemplo, ofreció montar una fábrica de televisores en Lima. El estándar europeo ofreció implementar un proyecto piloto en un pueblito de la Sierra del Perú que nosotros designemos. En fin, esto que no lo mostraron en un primer momento, lo mostraron en el último mes. Obviamente pedimos todo esto por escrito. El detalle fundamental es, si bien es cierto, la simplicidad del lenguaje nos lleva a decir qué nos daban a cambio, teníamos que ver estos factores, estos factores que ustedes pueden notar acá. ¿Cuál es el que permitía mayor inclusión social, reducción de la brecha digital y fortalecimiento del principio de la universalidad del acceso al conocimiento? La Comisión Multisectorial estima que el aprovechamiento de esta oportunidad dependerá en gran medida de la capacidad e iniciativas que tenga el Estado, así como de los sectores vinculados a la industria televisiva, como a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En tal contexto, las propuestas de cooperación técnica abarcaron una variedad de aspectos, los cuales se sistematizaron con la finalidad de que se pudiera establecer un orden de mérito por cada rubro de las propuestas alcanzadas y comprendido en el balance general del presente informe-recomendación. Entonces, muy bien, todo eso se sistematizó, se ponderó, los rubros que miramos con mucho cuidado fueron estos: colaboración en el proceso de implementación, desplazamiento de expertos de ese estándar a nuestro país, desplazamiento de los nuestros para allá, desarrollo de capacidades, oportunidades de negocio, financiamiento, aspecto que le importaba mucho obviamente a los canales de televisión, y participación en foros internacionales respecto a este tema de televisión digital. Los resultados fueron estos fueron los ítems, ¿verdad? Proceso de implementación del espectro, desarrollo de capacidades, lo que acabo de leer, oportunidad de negocio, financiamiento, foro internacional, otros. Entonces, ponderando todo esto, ustedes pueden notar que uno es primer lugar, 2 segundo lugar, 3 tercer lugar, y pueden notar ahí los aspectos correspondientes. Al final hay una tabla resumen. Los resultados finales, es esta la tabla de resumen, ¿no? En el aspecto técnico, tercer lugar el europeo y cuarto el americano. En el económico, primer lugar el japonés, segundo el europeo, tercero el americano, cuarto el chino. Y en el aspecto de cooperación internacional, ahí tienen ustedes los resultados. En primer lugar, la propuesta fue mucho más consistente e interesante, el de la Comisión Europea, que permitía o ofrecía una cantidad de dinero interesante dentro del marco del 7º programa marco de cooperación internacional que ellos tienen en vigencia. Bueno, escogimos esto, escogimos obviamente lo que vieron ustedes y escogimos, en resumen, porque vimos que permitía todos estos aspectos, todas estas ventajas. Algunas de ellas las ofrecen los otros también, pero teníamos que sustentarlas. Este es un aspecto: se optimiza el uso del espectro radioeléctrico en la medida que la señal de portabilidad va dentro de los 6 MHz y no fuera. Si va fuera, eso va a significar mayores costos para alguien. Pero como les dije también en algún momento, esto es una cuestión que los que están por fuera con la portabilidad se han dado cuenta y están
trabajando fuertemente para que esta señal de portabilidad aparezca dentro de los 6 MHz o dentro de la señal que utilizan, porque de alguna manera saben que hay que reducir costos para tener la opción de adquirir ese estándar. Bueno, algo respecto a de dónde he tomado todas estas láminas, y les agradezco mucho por su atención. Solo un detalle final: la comisión en la que participé terminó sus funciones el 28 de febrero del 2009, en abril se dio la noticia por parte del ministro, se nombró una segunda comisión para que vea el proceso de transición, ¿sí? Entiendo que esta comisión terminó por allá por septiembre, si no me equivoco, y ellos, por ejemplo, recomendaron algo que se ha aceptado, que el apagón analógico en el Perú se haga por áreas, y dividieron al Perú en varias áreas. La primera área, cuyo apagón será el año 2019, o sea, dentro de 10 años, es Lima. En Lima está 1/3 de la población del Perú, y después la segunda área está conformada por Arequipa, Cusco, ciudades muy densas en población, muy importantes también económicamente hablando, Arequipa, Cusco, Trujillo y Piura, y así. Ellos tienen el apagón programado para el 2012, y hay otras ciudades que siguen en menor importancia desde el punto de vista económico, si se quiere, para el 2015, y hay otras que van a quedar y que no tienen fecha, Algo similar a lo que pasa en Estados Unidos, que estuvo programada el apagón para febrero, pero si se producía, cosa que no se ha producido, había muchos sectores rurales que iban a continuar todavía recepcionando la señal digital por diferentes factores. Muy bien, nuevamente agradecerles por la invitación a este excelente foro, y si hubiera preguntas, encantado. Muchísimas gracias. ¿Si hay alguna pregunta? ¿No? Si no, le agradecemos al doctor, muy gentil, por su presentación. Muchas gracias. Bueno, la siguiente charla es sobre el tema de radiaciones no ionizantes. Ya el señor superintendente algo les adelantó, algo les comentó sobre este tema, ¿no es cierto? Ya les hablaba de qué es lo que pasa cuando uno con el celular si habla y se preocupa o no se preocupa por la radiación que emite. Para eso, el ingeniero Claudio Rosas es el intendente técnico de control. Solo permítanme poner la presentación. Como les decía, el ingeniero Claudio Rosas es la segunda autoridad de la superintendencia y él les va a explicar todo sobre este tema. Por favor, Claudio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Espero que siga siendo de interés las charlas que se están dando. Ahora nos ha tocado hablar este tema de la radiación no ionizante. De alguna manera ya el superintendente de telecomunicaciones ya hizo un preámbulo de lo que significa tener la telefonía móvil celular. O sea, tenemos previsto una agenda, primero enfocando la importancia de tener un teléfono, luego qué se requiere para tener esa señal y la posibilidad de tener el servicio a manera de infraestructura, y luego cómo el Estado garantiza que los niveles de radiación que producen esos teléfonos no afectan a la salud, de manera que las personas estén tranquilas de que cuando están haciendo el uso de la telefonía o están transitando por infraestructuras que están irradiando una señal, no están siendo afectadas por las mismas. Ese es el objetivo de esta charla. Aquí hemos puesto como primera transparencia los beneficios que da la comunicación. Tenemos beneficios de tipo económico y social que nos da la comunicación. Es decir, podemos recibir y enviar información, posiblemente muchas de ellas de negocio,
desde cualquier lugar hacia cualquier lugar. Antes no nos imaginábamos que una persona humilde, de condición humilde, como puede ser un albañil, pueda hacer uso de estos aparatos y este aparato pase a ser un activo muy importante para su trabajo. Hoy cogemos el celular, llamamos al plomero, llamamos al electricista, llamamos al ingeniero y todos ellos hacen uso de la telefonía móvil celular. Estos aparatos han evolucionado. En un inicio, cuando recién vino la telefonía al país, no sé si algunos se acuerdan, posiblemente eran niños, pero lucíamos muy orgullosos aquellos ladrillos que nos proporcionaban. Así mismo eran, ¿sí o no? Eran unos teléfonos bastante grandes, bastante pesados, pero sin embargo eso era el orgullo de quien lo tenía, porque ya le diferenciaba. Hoy todos tienen un celular, pero la diferencia hoy mismo, es que estos aparatos, entre otras cosas, sirven para conversar. Hoy ya los muchachos y nuestros hijos saben mucho más, porque nacieron con el chip electrónico, y ya nos enseñan, mira papá, tiene este para hacer esto, tiene para navegar, tiene para el MP3, tiene el MP4, en el sistema WAV, ni siquiera. ¿Sí o no? Nos dan la vuelta. Y entre otras cosas dice, a ver, y tienes que aplazar este para hablar, que ese utilizas vos, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, hoy mismo la comunicación nos trae beneficios económicos y sociales. No aprovechen que la luz se ha ido, que han apagado la luz, no aprovechen para conversar. Que les estoy viendo desde acá. Entonces les decía que creo que para todos es claro que existen unos beneficios de tipo económico. Otro tipo de beneficios. Hoy no se puede pensar lugares como escuelas, colegios, universidades que no permitan el acceso a la información. Cuando estudiábamos en las universidades, el obtener un cupo en el centro de cómputo era un verdadero drama, casi como ir al IES o alguna institución pública. Se han visto en la televisión, están abarrotados ahí, páguenos las pensiones los pobres ancianos. Así era cuando nosotros íbamos a la universidad para acceder a los centros de cómputo. Hoy, todo estudiante tiene facilidad para acceder a la información. Uno, para hacer una investigación de un tema específico, tenía que tener las palancas del caso para obtener el libro. Y habrían libros limitados. Hoy ponemos en un buscador las palabras claves. Ya los estudiantes son más especialistas porque van a libros, ya se saben las páginas pepas y sacan la vuelta y media del tema que les mandaron. ¿En qué tiempo? Optimizado, indudablemente. Es decir, creo que para todos es claro que hay un beneficio. También, ¿por qué no? Un beneficio en el tema de emergencias, en problemas de salud. Cuando se enfermaba alguien, antes, ¿qué pasaba? Si tenía teléfono fijo, que también era un lujo, oye, era el capo del barrio, el capo del barrio, y era el que hacía las llamadas y cobraba. Yo recuerdo en las tiendas había el teléfono ahí, en las que tenían el teléfono público, chévere, un aparatito, sino la señora que cobraba y estaba con el reloj viendo cuánto hablan, y cobraban carísimo, ¿no es cierto? Hoy, una llamada al 911 y ya enseguida está la ambulancia para un tema de salud. El otro día me tocó un tema, una situación, algo así como esta. Iba el domingo a misa y un viejito de unos 80 años subía las gradas hacia la iglesia. Y de pronto la gente decía, se cayó aquí, se golpeó y realmente estaba mal, ¿no? Ese rato yo llegaba, llamé al 911 y en 15 minutos estuvo la ambulancia. Le pusieron oxígeno, todo. El tema es que al señor le dio un infarto masivo. 15 minutos después murió. ¿A qué voy? La comunicación estuvo ahí, pero la comunicación no le salvó la vida porque él tuvo un infarto masivo. Pero eso antes era impensable.
como era impensable en los pueblos. El patrón se enfermaba, ¿y qué hacían? Tenían que llevarle en camilla, hechas a mano, cargado por los empleados, o a lomo de acémila, horas y horas, y cuántas vidas se perdían. Hoy esto no es el caso. Es decir, ustedes son unos privilegiados de vivir en una era donde la comunicación es un aspecto muy importante para el ser humano. ¿Y por qué todo esto? Porque obviamente quiero mostrar que sin esto no podríamos vivir. No sé si ustedes podrían tener todos, seguir viviendo una vida como la viven hoy, si no tienen todos los accesos a la comunicación que hoy en día se tiene. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Otro de los beneficios que da, Pato. Esos son de los perjuicios, ¿no? Cuando uno está hablando, le llama. ¿Cómo no? Otro de los beneficios que trae consigo la comunicación es el confort. Yo mientras caminaba veía a algunos muchachos que también, a la vez que escuchaban, a la vez que veían la presentación, también estaban chateando. Otros que estaban jugando, haciendo juegos multimedia, ahí compitiendo. Se las arreglan, ¿no? Ahora los muchachos son pulpos, hacen de todo al mismo tiempo. Es que es otros. Mi hija me dice, papi, es que son otros tiempos. Vos, no sé, había televisión en tu tiempo. O sea, impensable, ¿no? Peor estas cosas. Entonces vemos que todos estos beneficios los tenemos a nuestro alcance. Todos los beneficios. Pero esta es la parte de beneficios, la parte buena, la parte agradable. La parte que no se entiende o no queremos entender o no nos interesa entender como personas. ¿Cómo se produce una comunicación? Aquí tenemos el caso de alguien que está en una casa que quiere comunicarse con su pana, con su amigo, con su yunta que está en otro lado. ¿Qué hace? ¿Qué hace para comunicarse? ¿O hace uso del famoso teléfono viejo de la casa, ese que nunca se cambia? Y a través de la red que le ofrece la operadora, es decir, una red física, los cablecitos, la planta externa que le conocemos nosotros, llega a la parte del switch de la operadora y hacia el otro lado, haciendo uso de la planta externa, llama a su amigo, ¿no es cierto? Es decir, se produce una comunicación. Pero lo que quiero resaltar de todo esto es que para que se produzca la comunicación entre estas dos personas, se hace uso de una infraestructura. En este caso, una infraestructura de tipo físico, cables. Pero también aquí puede haber una infraestructura de tipo radioeléctrico. No del microondas que utilizamos en la casa, no, es de otro tipo. ¿Qué pasa cuando alguien utiliza un bicho de estos que se llama celular? Para comunicarse con alguien al otro lado que también tiene un aparato de estos, hace uso de una infraestructura. Es decir, hay una radio base que toma la señal del terminal, la discrimina y ve hacia dónde se dirige, le pasa a su central y a su vez le direcciona la llamada hacia el abonado final, utilizando una infraestructura. ¿Cuál es el factor común de estas dos láminas? La infraestructura. Es decir, para hacer una llamada requerimos infraestructura. Aquí está el caso combinado, que sería la suma de las dos transparencias anteriores, donde nos muestra que si se quiere hacer una llamada de un fijo a un móvil, hay el uso de infraestructura. Entre móviles igual hay el uso de infraestructuras. Es decir, caemos a la lámina que queríamos llegar de infraestructura. ¿Qué es una infraestructura? Y aquí vienen una serie aquí les voy a comentar una serie de mitos que se generan alrededor de esto. Cuando hablamos de infraestructura, la gente ve esto y se horroriza. Algunos se erizan a tal punto que no quieren ni siquiera ver estos aparatos. Esta es una configuración, son de platinas, metales, arreglados de tal manera que soporten
un cierto peso y unas ciertas características, nada más. Son fierros. Estas no nos producen nada, pero para un montón de gente ya le produce miedo. Ven eso y dicen, no, vea vecina, desde que pusieron esa antena en la casa de la vecina, su marido anda hecho una bestia. Son auténticos. Sí, desde que pusieron la antena me duele la cabeza y no sé, le odio cada vez más a mi mujer. O sea, cosas de ese tipo son realidades. Cuando esto, chicos, son ni más ni menos que fierros puestos en un arreglo que es el fruto de un estudio de estructura. Son metales, no hacen nada, más que miedo nada más. ¿Qué sucede? ¿Qué ponemos? ¿Para qué sirven estos arreglos ahí? Que son lo que nosotros conocemos como torres metálicas. Aquí en estas torres se ponen algunos aparatos, algunas cosas. Se pone un pararrayos, obviamente para que cuando haya una descarga vaya a tierra. Si no hay ese pararrayo, se queman los equipos. Pero se ponen eso. No es ni la que nos produce la radiación, ni la que nos va a matar, ni la que nos cambia el genio, ni nada de eso. O crea afectos que antes no tenía, lo que sea. Tenemos el apartarrayo. Tenemos las famosas luces, ¿sí o no? ¿Han visto? No las luces que los jóvenes saben ver, son estas luces, que son las balizas, esas son indicativas, tampoco nos hacen nada, no nos están llamando, son simplemente indicativos para decir, ahí hay una infraestructura. Y recién ahí, esas de amarillo, son las antenas. Entonces mucha gente dice, verán, ni estuve ahí al pie de eso y ya, aquí siento enrarecido el tema. Aquí puede ser cualquier cosa. Es decir, ¿a qué altura se colocan estos bichos? Estas antenas, que son las necesarias para receptar y a su vez transmitir la señal de telefonía. Se colocan a una altura a la que determinan los estudios de ingeniería. Es decir, para colocar una infraestructura de este tipo se requiere un estudio de ingeniería. ¿Para que haya trabajo para los ingenieros? No, sino para que técnicamente se diga a qué altura. ¿Para qué? Para que cubra una determinada zona. Como decía ya Fabián en su intervención, la forma del servicio, de dar el servicio de telefonía móvil, no es como la radiodifusión. Y una radiodifusión coloca una antena en el Huachichambo y todo loja feliz, utilizando o captando la señal de radio. No, en telefonía celular no sucede así. Y ustedes que ya han estudiado, supongo, estos temas, deberán saber que la forma de configuración o la forma de cobertura de las antenas en el tema de telefonía móvil es como panales de abeja. Es decir, una antena cubre una cierta zona, una determinada zona, pero no cubre una zona tan amplia como lo hacen los sistemas de radio. Por lo tanto, para cubrir una zona amplia se necesitan, por lógica, varias infraestructuras, varias antenas. De ahí la necesidad de poner antenas dentro de las ciudades. A veces el desconocimiento, dicen, no, una campaña, que saquen estos infelices las antenas que han puesto porque están feísimas. Y los alcaldes se oponen y que saquen. Entonces la pregunta es, ¿quieren sacar las antenas? Sáquenlas. Pero tengan presente que están sacando el servicio de telefonía de la ciudad. No sé si los ciudadanos van a apoyar que les dejen sin servicio telefónico. Yo creo que ninguno de los que está aquí apoyaría, ¿o sí? Yo creo que estamos en el mismo bando entonces. Ok, sigamos. Ahora entonces, ¿qué ha pasado? Aquí regresemos, eso, ahí. Estos producen emisiones que nos dan radiación, estos producen radiaciones
son no ionizantes. ¿Qué diferencia hay entre no ionizante y radiaciones ionizantes? Esto parece bien difícil y típico de los ingenieros que nos vienen a complicar las cosas. ¿Qué son las radiaciones no ionizantes? Son aquellas emisiones que producen una cantidad de energía insuficiente que no permite que se dividan las partículas y se produzcan movimientos. Las ionizantes son todo lo contrario, las que sí tienen la cantidad de energía suficiente como para producir esa división y por lo tanto el movimiento de partículas. Ejemplos de radiaciones ionizantes: los rayos X. ¿Se han visto ustedes que ponen una calavera ahí? ¿Sí o no? No se acerque, rayos X. Rayos gamma, no se acerque. Aquí no han puesto ninguna calavera en las torres que están colocadas, porque eso producen radiaciones no ionizantes, es decir, sin la suficiente cantidad de energía como para producir la ruptura y por consecuentemente el movimiento. Por lo tanto, ejemplos de radiaciones no ionizantes: los microondas, eso sí, los de la casa, se han visto, ¿no? Ahí también hay unos cuantos tabúes. No utilices nunca el microondas porque produce cáncer, ¿sí o no? Y tal vez ponemos la taza y nos vamos lejos para 60 segundos y hasta eso ya vuelvo, para no estar cerca. Me parece que son historias bastante conocidas. Otros ejemplos: las mismas señales que se transmiten en las frecuencias de microondas, las torres eléctricas, o sea, todas esas no producen la cantidad suficiente de energía. Y aquí estamos hablando de radiaciones no ionizantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Mundialmente ese ha sido un tema de interés, porque como en todo aspecto, hay personajes que están a favor y hay personajes contrarios a ese pronunciamiento. Entonces, organismos internacionales como la OMS, yo creo que es el organismo rector que puede decir con propiedad algo sobre la salud, ha invertido años de investigación, años, ha invertido millones de dólares en esas investigaciones y no ha encontrado hasta ahora un estudio formal en el que se haya comprobado alguna asociación de las emisiones de radiofrecuencia con las enfermedades. Es decir, no hay un estudio que diga que se haya comprobado que la exposición del ser humano a las radiaciones no ionizantes le produce el cáncer, el dolor de cabeza, los afectos diferentes y todo lo como país. O antes de eso, los límites internacionales. Como fruto de estas investigaciones, se han establecido límites bajo los cuales se garantiza que no existe afectación alguna para el ser humano. Aquí, en esta gráfica, tenemos las diferentes bandas de frecuencias, en el orden de los kilohercios, megahercios y gigahercios, y acá tenemos la densidad de potencia. Bajo estos límites, si yo mido en un determinado punto y llego a establecer un valor de densidad de potencia y estos están bajo estos límites, bajo la curva, estoy garantizando que la exposición de las personas a esas radiaciones no van a ser afectadas, no van a causar afectación en cuanto a la salud. Esto han hecho y han establecido estas curvas para las diferentes frecuencias en las que funcionan los equipos. ¿Qué hemos hecho aquí en el país? Igual para la exposición en cuanto a la distancia de la base a la torre. ¿Qué hemos hecho en el país? En el año 2005, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, uno de los teles que hay aquí en el país, el CONATEL, aprobó un reglamento de protección de emisiones de radiación no ionizantes mediante esta resolución y estableció los límites bajo los cuales se garantiza a las personas que la exposición a
o el estar colocado al lado de las torres, al lado de la infraestructura de telefonía celular, no le cause efectos contrarios a la salud. Esta norma está vigente desde el año 2005 y estos son los límites que establece. ¿Por qué me refiero fundamentalmente al tema de telefonía móvil? Porque emisiones producen todos. No, emisiones produce un handy de estos teléfonos, estos walkie-talkies con los que hablamos, producen emisiones. Estas que utilizan los radiotaxis, todos estos tipos, todo aparato que utiliza la frecuencia produce estas emisiones. Pero nos referimos fundamentalmente a las emitidas por la telefonía móvil celular, porque esas están tan cerca de las personas y ha sido la preocupación de la mayor parte de la población. Yo digo preocupación, sí, porque no ha habido información. Yo supongo que muchos de ustedes es la primera vez que están escuchando que existe esta problemática. Para otros posiblemente ya es conocida y posiblemente tiene ya una perspectiva sobre el tema, posiblemente también fundado, infundado, y nos gustaría conversar luego. Entonces, ¿qué han dicho? Para aquellos emisores de señales que trabajen, para aquellos radios que trabajen en la banda de 800, la densidad de potencia que se mida no debe pasar el valor de 0.4 milivatios por centímetro cuadrado, que es el valor de la densidad de potencia, que es la banda asignada a la telefonía móvil celular. Y en la banda de 1900, donde ahora funcionan los servicios móviles avanzados, el valor de densidad de potencia no debe pasar el valor de 0.95. Fácil, ¿no es cierto? Son números que los entendemos, que lo vemos. Estos valores son los que se han tomado del gráfico anterior, donde estaba la densidad de potencia y en el eje de las X estaba las frecuencias a las cuales funcionan los transmisores. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo se hacen las mediciones de RNI? Esto ustedes ayer lo llevaron a la práctica. Los estudiantes que estuvieron con César ahí en esa procesión que parecía en el gráfico, en el video, lo que hicieron fue localizar una radio base. Localizaron la radio base y como paso subsiguiente se movilizaron en el gusanito, ¿no es cierto?, hacia la radio base. Utilizaron el vehículo, llevaron el narda, nuestros técnicos le llaman el chipote chillón. Este es uno de los aparatos que mide radiación no ionizante. ¿Y qué hicieron? Tomaron las mediciones, colocaron en formulario y lo que hacen nuestros técnicos, posterior a lo que ustedes no vieron, hacen un procesamiento. ¿Para qué? Para que esto sea registrado en una base de datos y publicado. De ahí que todas las mediciones que ha hecho la superintendencia están publicadas en la página web www.supertel.gov.es. Yo les pido que ingresen. Y si no encuentran la radio base que esté en su barrio, escríbanos. Escríbanos. Yo tengo entendido que están todas. Digo, tengo entendido porque no he revisado una a una. Tengo entendido que sí, están todas. Pero si ustedes no encuentran la de su barrio, la de su casa, escríbanos. Ahí también tenemos un apartado para que dice contáctenos. Nos llega eso y algunos de los que están aquí ya no estarán después. De los funcionarios, digo, no. Porque es un tema que no les podemos fallar a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos, a nuestros mandantes. Es decir, informamos a la población. Si nosotros no informamos a la población desinformada se hace una propia idea que puede ser infundada. Aquí está un poco el detalle de los equipos que utilizamos. Ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar este aparato, que es uno de tipo selectivo de frecuencia, es decir, para una frecuencia definida. A ver, la 854.5, y hay que poner en esa frecuencia y mide lo que emite esa frecuencia. Este de acá, este es un tipo de banda ancha, es decir, mide no solo una frecuencia, sino algunas frecuencias.
La suma de algunas frecuencias, digamos así, se llama banda, una banda de frecuencias. Entonces, por ejemplo, yo podría medir, muy bien, vamos a medir la radiación que produce desde los 800 a los 1200, desde los 800 a los 3000. Entonces ahí mide ya varias señales. Esto es mucho más, digamos, no es solamente selectivo, sino mide la emisión o la ignición, que es la suma de la emisión de varias señales. Y acá tenemos uno de tipo portátil. Este se utiliza para hacer labores de campo previas a instalación. Es decir, yo me pongo este aparato de tipo personal, voy caminando y me va generando, si pasa un límite, produce un pitido que ya me alerta de la presencia de un valor de radiación mucho mayor al que estaba previsto. Es decir, estos son los aparatos que al momento estamos utilizando. ¿Qué hacemos? Yo creo que esto ya es conocido para algunos. Nos dirigimos al sitio, aquí está la radio base, justamente en la Suay y Avenida Universitaria. Mentira, no es de aquí, pero es en esa esquina, digamos así. Aquí está una radio base, las personas se ubican y se hacen mediciones en radiales cada 30 grados. Para los que no han visto, nosotros hemos preparado un video en el cual se muestra cómo la superintendencia hace las mediciones para garantizarle a la población que los valores obtenidos están debajo de los que establece la norma. Así que voy a poner ese video. Audio. Con el fin de supervisar el cumplimiento de la regulación vigente en el país y dar la tranquilidad al público en general de que la operación de las estaciones bases requeridas para la operación del servicio móvil avanzado estén dentro de los límites tolerables sugeridos por los organismos internacionales y adoptados por la normativa ecuatoriana, la Superintendencia de Telecomunicaciones realiza las mediciones de emisiones radioeléctricas conforme al siguiente procedimiento. Como paso previo a la medición, funcionarios de la Supertel realizan un levantamiento visual del lugar de la instalación del sistema irradiante a efectuar la medición y se toman fotografías para dar una vista panorámica del entorno de la antena considerada. Las mediciones las efectúan en los puntos accesibles al público, a efectos de evitar posibles acoplamientos capacitivos. Los puntos de medición deben encontrarse a una distancia no inferior a 20 centímetros de cualquier objeto. En lo posible, dichas mediciones se las efectúa cubriendo un área radial de 30 grados, obteniéndose valores de densidad de potencia que luego son procesados para verificar su cumplimiento. El periodo de tiempo en el que se realizan la medición es de 6 minutos. Los resultados obtenidos se incluyen en el formulario definitivo en el reglamento y son publicados en la página web www.supertel.gov.es. Entonces, luego de que hemos visto cómo se realiza, el chico que corría, no, así somos en la superintendencia, corremos. No era efecto de video, ¿no? Así, bueno. El tema es el siguiente. A ver. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Miren ustedes aquí. Aquí tenemos el valor límite para la banda de 800 y esta nos muestra los valores obtenidos de mediciones. Es decir, están muy, muy, muy lejos del valor límite. Con lo cual, o sea, quédense tranquilos. En todo caso, y esto lo dejo abierto y lo digo a nombre de la superintendencia, si alguien quiere que le hagan la medición nuevamente en su presencia de la antena que está o de la torre que está en la esquina de su casa, díganos y le vamos a hacer. Para que esté tranquila, para que vean que no es que estamos manipulando las estadísticas, están cambiando las encuestas. No, estos son los resultados para la banda de 800 MHz. ¿Qué pasa en 1900? Algo similar. Miren ustedes. Esta es una gráfica ya de algún tiempo, pero sin embargo no ha cambiado la situación como se ve. La tendencia es la misma. Aquí tenemos una estadística que posiblemente hoy ya está muy superada en cuanto a números.
Para la operadora Telexa se midió en su momento 121 radiobases. El valor máximo obtenido fue de 0,16 frente a 0,4. Y el valor mínimo, ya tantos ceros aquí ya no los leo más bien. Con Ecel 504, el valor máximo medido 0,19 y es el mínimo. Igual en el caso de OTCL. Con lo cual, todos estos valores están por debajo de lo que decía la norma. Lo que les quería finalmente decir es, nosotros estamos aquí para darles a ustedes la seguridad, la tranquilidad de que la infraestructura que es necesaria para que haya el servicio está cumpliendo con la regulación. Está cumpliendo con la regulación en telecomunicaciones. Es importante señalar que para implantar una radio base, el paso previo es el estudio de ingeniería donde dice a qué altura, bajo qué condiciones se coloca, luego obtener el permiso del municipio y ahí implantar. Entonces hay muchas veces y hay mucho trabajo que estamos haciendo nosotros como organismo de control con los municipios para que también sus funcionarios entiendan de parte de los técnicos especializados en la materia de telecomunicaciones cuáles son las implicaciones o las no implicaciones de la implantación de una infraestructura. Porque nuestro interés es que la gente y la población esté informada. Y sobre la base de esa información se quede más tranquila sabiendo que existe un organismo que está velando por los intereses de ustedes. Existe un organismo que previo al funcionamiento de una estación radio base mide y verifica que estén por debajo de los límites establecidos. Nada más, muchas gracias. Es que hay una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿A qué horas desde el almuerzo? No, esa no. Ahorita. Esa era la táctica hasta ahora, ya todos están con hambre, ¿no es cierto? O ya los pelados están diciendo ya muévete. Bueno, le agradecemos al ingeniero Claudio Rosas por su presentación. Ya cortó. Gracias. Y tal como el ingeniero lo dijo, este es un momento en el cual vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan ir a almorzar. Nosotros vamos a preparar las presentaciones para la tarde. A las 3 de la tarde les esperamos nuevamente, pero ya no aquí, sino en el auditorio al frente, ¿no? Al lado del octógono, en el auditorio 2 me dicen que se llama, ahí sí, corríjanme ustedes, así se llama, ¿cierto? Sala 2 del octógono, así se llama, ¿ya? A las 3 en punto de la tarde les esperamos allí porque empezamos y vamos a hablar de Internet y además de los ciberdelitos y la ciberseguridad. ¿Cómo evitar que alguien me robe todo a través del Internet? Les esperamos, gracias por estar aquí.